Y vaya preparando su Biblia, por favor. Vaya preparando, vaya alistando. Si tiene su cuaderno de notas, pues también alístese. Hoy iniciamos una nueva serie de enseñanzas que se titula Amarás a Dios, amarás a Dios. Y este primer tema es cuando se rompe la primer regla. Cuando se rompe la primer regla. Y yo quiero llevarlo a ese punto importante en la historia bíblica de ese primer mandamiento que fue dado al pueblo de Israel en su liberación. Esto nos va a ayudar a tener ese contexto para poder entender lo que estaremos hablando los siguientes domingos. Hablar sobre amar a Dios, no sobre el amor a Dios, sino el amar a Dios, es decir, nuestra respuesta a quién es Él. Amar a Dios es una vocación de carácter y relación. Escuche, una vocación de carácter y relación. Uno puede venir a la iglesia y uno puede aún leer su Biblia y estar preparado estructuralmente y doctrinalmente, pero si carecemos de amor a Dios, no habrá lealtad. Escuche esto, no habrá lealtad, no habrá compromiso, no habrá obediencia, sino intereses personales que controlan nuestro punto de vista y que van a marcar cursos de acción que en el proceso se van a ir modificando. Por ejemplo, esto sucedió con los judíos en los tiempos de Jesús. Su falta de amor a Dios los llevó a invalidar el mandamiento divino para guardar sus propias tradiciones. Nota lo que sucedió aquí. Se marcaba un curso de acción, pero como no había amor a Dios, pues con el proceso se fueron modificando esas leyes o esas reglas y se olvidaron de Dios, aunque doctrinalmente ellos se jactaban de su conocimiento. Cuando Dios ordenó a los israelitas, a través de Moisés, que estableció los mandamientos, y Dios mandó decir al pueblo que no tendrán dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. Este mandamiento implicaba una vocación de carácter. ¿Por qué? Porque esto era ir en contra de la adoración de cualquier otro ídolo o Dios. Y también este primer mandamiento implicaba una vocación de relación. Es decir, que ellos debían ir en pos de la adoración al único Dios verdadero. En el contexto de este mandamiento, cientos de dioses reinaban sobre las tierras egipcias. Recuerde que el pueblo de Israel fue liberado precisamente de Egipto. Y los egipcios adoraban cientos de dioses. Y cada uno de los cuales era servido y adorado por los sacerdotes que les llevaban comida, los vestían y les hacían procesiones. Los hombres se humillaban, temblaban ante sus dioses, sabedores de su poder. Ellos adoptaban una actitud de sumisión, de admiración e incluso de temor. De esos dioses nunca se esperaba una cercanía o una relación. Por eso, aunque los egipcios eran idólatras, eran hombres que no amaban a sus dioses, sino que los temían. Eran dioses con los cuales no podían relacionarse por ser indiferentes, lejanos y sin afectos y sin vida. ¿Y qué era lo que hacían estos hombres? Bueno, tenían que ofrecer continuos sacrificios y ofrendas con el fin no de agradarlos, escuche esto, no porque los amaran, sino para apaciguar su enojo o su ira que ellos le atribuían. En los primeros años,
Los hebreos en Egipto fueron prosperados por la mano de José, pero dice la Biblia que luego se levantó un nuevo faraón que no amaba a Dios y las cosas fueron cambiando. Y el pueblo de Israel se vio convertido en un grupo oprimido, segregado, sufrieron una opresión económica, social, política y religiosa durante ese periodo de esclavitud que la Biblia describe con toda precisión. El primer capítulo del libro del Éxodo, versículos 11 y 14, nos muestra a un pueblo que fue sometido a unos trabajos alienantes, les impusieron capataces para oprimirlos con trabajos forzados, duros, difíciles, y así ellos servían al faraón para edificar sus ciudades, sus imperios. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas y les amargaron la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos, del campo, de los metales y de toda clase de servidumbre. Ellos se aprovecharon de los israelitas. Los subyugaron brutalmente, es lo que nos dice la historia bíblica. Incluso los sometieron a un control de natalidad. Lo podemos leer en las Escrituras. Con tantos años de esclavitud, los hebreos fueron portadores de una tradición anti-Dios. Fueron portadores de una tradición que se originó precisamente en la idolatría de Egipto. Obviamente las creencias que la gran mayoría de los hebreos adquirió fue una creencia mezclada, una creencia confusa, una creencia adornada, con costumbres espurias, lo que produjo una reinterpretación de Dios. Egipto era un país sumamente religioso. El politeísmo era la principal característica de esta nación. Cada población y ciudad tenían su propia deidad local. Y cada dios ostentaba el título de el Señor de la ciudad. Una lista encontrada en la tumba de Tutmosis III contiene los nombres de por lo menos 740 dioses que los egipcios adoraban en los tiempos del Éxodo. Cada uno de los dioses principales moraba en un templo, era adorado por los sacerdotes que los despertaban, fíjense, los despertaban cada mañana con un himno, un canto, los bañaban, los vestían, los alimentaban, les rendían otros servicios. Y parece ser que en el cumplimiento de ese servicio a los sacerdotes se les consideraba como representantes del faraón, que en aquel tiempo se creía que el faraón también era considerado un Dios vivo. Estos hechos que le estoy mencionando matizan el valor que mostraron Moisés y Aarón cuando se presentan delante del faraón para comunicarle a este gobernador el decreto del gran yo soy, del Dios verdadero. ¿Y cuál fue ese decreto? Deja salir a mi pueblo. Déjalos libres. Y ante esta petición que el Señor había puesto, tanto en Moisés y Aarón, ante el faraón, ante esta petición, ante este decreto de dejar salir a los israelitas, encontramos que se añade un significado importante a la respuesta desdeñosa del faraón a la petición de Moisés y Aarón. En Éxodo 5:2, la respuesta del faraón fue: ¿y quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Para que yo obedezca su voz y deje salir a Israel. Y luego el mismo faraón responde y les dice: yo no conozco a Jehová, ni tampoco, dice, dejaré ir a Israel. Esta respuesta del faraón nos habla de la creencia y la idolatría que predominaba en Egipto. Era un país totalmente que desconocía a Dios. Israel, dice la historia bíblica, cuando sale de Egipto y ellos emprenden su camino a la tierra prometida, ellos debían desprenderse de muchas malas costumbres con las que crecieron y que heredaron de sus antepasados. Fue un pueblo que creció
en un ambiente religioso politeísta, y esta práctica tan arraigada la vemos reflejada en lo que fue su andar durante el desierto. Usted puede ver a través de la historia bíblica cómo el pueblo de Israel siempre procuraba ese desvío del Dios verdadero. Podemos ver en ese caminar en el desierto cómo a ellos se les facilitaba adorar a otros ídolos, se les facilitaba construir santuarios paganos. Vemos cómo la historia marca que ellos construyeron esos santuarios a otros dioses, cometieron acciones malvadas, despreciaron el pacto de Dios, tenían la flexibilidad de imitar a naciones paganas. Vemos cómo practicaron la adivinación, quemaron a sus hijos en incienso, en ofrecimiento a los ídolos. Y algo que marcó al pueblo de Israel en su transitar por el desierto fue una constante de que dejaban los mandamientos de Dios. Rompían la primer regla: no tendrás otros dioses, no adorarás a otro. Era el rompimiento de esa primera regla. Pero ¿qué sucedió? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, lo primero que el Señor hace es establecer una alianza con este pueblo. Ellos venían de un ambiente totalmente idólatra. Entonces, después de su salida de Egipto, era necesario que Dios estableciera un pacto con este pueblo. Y este pacto fue establecido a través de los 10 mandamientos que todos conocemos. A través de estos 10 mandamientos, Dios les reveló a su pueblo cómo ellos debían servirle a Él. Dios revelaba a su pueblo quién debería ser su prioridad. Y la alianza que Dios hizo con Israel es la base teológica central en el Antiguo Testamento y se utiliza para describir la relación especial que Dios tenía con su pueblo, lo cual era fundamental para la fe, la vida y la devoción de Israel, esa convicción que ellos tuvieran de Dios. Y eso es algo que vemos claramente establecido a través de esta ley que fue dada a su pueblo. Dios quería entrar en comunión con Israel, pero no con un Israel que tuviera prácticas politeístas, sino con un Israel que reconocieran al Señor como el único Dios verdadero. El deseo de Dios era constituir a este pueblo como su pueblo escogido. Y esto era un símbolo dominante para describir estos 10 mandamientos. Esta ley era ese símbolo dominante que describía esa relación especial que Dios estaba haciendo con este pueblo a través de esta alianza o este pacto. ¿De dónde surge la idea de este pacto? La idea de esta alianza. En el Antiguo Oriente, la idea de establecer alianza era muy utilizada, era algo muy común, mucho antes de que Israel la adaptara para expresar su relación con Dios. Las alianzas eran acuerdos entre dos partes, sean personas o sean pueblos, en los que se especificaban los derechos y los deberes que cada uno de ellos tenía. Había alianzas entre individuos o grupos iguales y también había alianzas entre socios desiguales, donde el más poderoso o el más fuerte aseguraba protección al más pobre o al más débil. Mientras que éste fuera fiel y fuera obediente y fuera leal, pues éste gozaría de esa protección y ese cuidado. Entonces, estas alianzas se acompañaban con una letanía de bendiciones que recaían sobre aquellos que las cumplieran y una lista de maldiciones que tendrían que soportar aquellos que la violaran. Además, solía haber diversos ritos, había actos simbólicos como intercambiar sangre, hacer sacrificios, celebrar banquetes, clavar una piedra en el lugar donde se había celebrado esa alianza. Esto era un simbolismo que confirmaba la solidez de la vinculación establecida en la alianza. Esto era parte de esas prácticas en el Medio Oriente entre pueblos y naciones paganas. Ahora,
La alianza que Dios establece o el pacto entre Dios e Israel tiene aspectos muy importantes. No fue una alianza entre dos partes iguales. Y obviamente sería diferente de toda alianza humana o entre los pueblos conocidos. ¿Por qué? Porque vemos aquí claramente que fue Dios quien tomó la iniciativa de establecer esa relación o ese pacto o esa alianza. Este pacto estaba centrado en sacarlos de la miseria, en liberarlos de la esclavitud y llevarlos a la gloria como un pueblo escogido y bendecido. ¿Y qué es lo que vemos a través de la historia? Rápidamente tengo que mencionar algunos puntos. En Éxodo 19:3, me tengo que ir un poco rápido, ahí usted búsquelo y vamos a ir, yo voy a ir mencionando algunas cosas. En Éxodo 19:3 vemos cómo Moisés por primera vez sube al monte Sinaí y Dios le anuncia los términos generales del pacto en los versículos 5 y 6, que dice: si me obedeces y cumples mi pacto, serás mi posesión especial, un reino de sacerdotes y una nación santa. Después vemos en el versículo 7 y 8 de Éxodo 19 que Moisés bajó del monte, él llama a los ancianos del pueblo y les expone delante de ellos, dice, todas estas palabras que el Señor le había mandado. ¿Lo tiene ahí conmigo? Y ve el verso 8, dice, y todo el pueblo, ¿qué hizo? Todo el pueblo a una dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Yo quiero hacer énfasis en esto que el pueblo respondió. La Biblia está diciendo que Moisés va con el Señor le da las leyes, el plan que el Señor tenía para el pueblo. Moisés baja, habla con el pueblo, expone delante del pueblo las palabras que el Señor ha dicho. ¿Y el pueblo qué hace? El pueblo responde y dice, aceptamos la alianza. Aceptamos ese pacto con el Dios verdadero. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor, dice, las palabras del pueblo. Es decir, va con el Señor y ratifica ese compromiso. Como diciendo, Señor, el pueblo ha dicho que aceptan ese compromiso. Dicen sí a esa alianza. Y luego en Éxodo 19, verso 10 al 15, dice la Biblia que Dios le indicó a Moisés, como el pueblo había aceptado esa alianza, Dios le indica a Moisés que ahora el pueblo debe consagrarse a través de un rito de purificación. En 3 días tienen que acercarse al monte y en 3 días, dice la Biblia, el Señor descendió en fuego, en relámpagos y el monte se envolvió en una nube de humo. En el versículo 20 la Biblia dice que Dios llamó a Moisés a la cima del monte y le dice que descienda nuevamente y le advierta al pueblo que no pueden traspasar los límites o van a perecer. Eso en el versículo 21 al 24. Después Dios mismo se dirige al pueblo y les da los 10 mandamientos, lo que conocemos todos como la ley de Dios, las tablas que fueron dadas a Moisés. Ahora, el pueblo ante esto, la Biblia dice en los versos 18 y 19 que ellos estaban tan aterrorizados por la voz de Dios. ¿Y usted por qué cree que estaban aterrorizados? Porque no tenían esa relación con Él hasta ese momento. Para ellos de alguna manera era un Dios que solamente de oídas conocían, pero no había una relación. El pueblo se aterrorizó cuando vio esa manifestación de Dios sobre el monte. Y van con Moisés y le suplican, le ruegan y le dicen, Moisés, habla tú por nosotros, habla tú por nosotros. Y seas tú el que hable con nosotros, no Dios, nosotros vamos a escucharte. No queremos que Dios hable con nosotros porque de lo contrario vamos a morir. Y el verso 20 del capítulo 19, vea lo que Moisés respondió al pueblo cuando dijo, que seas tú el que hable con nosotros, no Dios, a ti te vamos a escuchar. Porque si Dios nos habla vamos a morir. Y Moisés respondió al pueblo y les dice, no teman, vea lo que le está diciendo, no teman. Porque para probaros vino Dios, dice, Dios los está probando.
y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Esta palabra, no temáis, que fue lo que Moisés le dice al pueblo en ese momento en que ellos estaban realmente aterrorizados. Moisés viene a traer esta palabra de esperanza diciéndoles, no tienen razón para temer. Es decir, no piensen, pueblo, no piensen que el trueno, que el fuego, que el humo están destinados para consumirlos. No, están destinados para ponerlos a prueba. ¿Qué significa esto? Lo que Moisés está diciendo es, Dios está poniéndolos a prueba para ver la respuesta de sus corazones al tratar directamente con Dios, sin la intervención de un mediador. Pero esta escena dejó en claro que el pueblo no sabía relacionarse con Dios directamente. No sabía. Por eso fue necesaria la comunión por medio de un mediador, que en este caso fue Moisés. Moisés, dice el versículo 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y fue Moisés quien se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Esta es la respuesta. Por eso Moisés fue quien se acerca a Dios. Él es quien recibe las ordenanzas del pacto que se dan en los capítulos 21 al 23 de Éxodo, y bueno, que incluye más especificaciones muy claras de la ley moral de Dios acerca de lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Y es bien claro cómo Dios se ha revelado en esto. Es muy interesante que en Éxodo 3, Dios en forma de zarza ardiente, recordará esa escena, se le apareció a Moisés y le dijo que Dios estaba, el Señor habla con Moisés y le dice que Él lo quería enviar, que lo quería levantar, lo quería llamar para liberar a los israelitas de su esclavitud en Egipto. Y recuerda cuál fue la respuesta de Moisés ante esa presencia misma de Dios. Moisés se mostró un poco aturdido, inseguro, porque él se preocupó de que la gente no creyera que Dios lo había enviado. Por lo que Moisés mismo preguntó, ¿y qué le voy a decir al pueblo? ¿Qué les voy a responder si ellos me preguntan, ¿y cómo se llama ese Dios? ¿Esto de qué nos habla? De que el pueblo no conocía a Dios como tal, ni a un Moisés, sino hasta que se presentó en esa zarza ardiente. ¿Qué le voy a responder si me preguntan quién te llama, quién te envía, cómo te llamas, quién eres? Y es Moisés quien le pidió a Dios un nombre. Eso es muy importante para entender lo que estamos hablando. ¿Quién eres, Señor? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Recordemos que Moisés, ¿dónde fue criado? En Egipto, una cultura politeísta. Y como el hijo adoptivo de la hija de Faraón, Moisés estaba muy relacionado con los nombres de cientos de dioses egipcios como Ra, como Anubis, como Ator. Cuando él huye a Madián y comienza a criar ovejas allí durante muchos años, también Moisés conoció los nombres de los dioses cananeos como Baal y Asera. Y cada uno de estos dioses extranjeros tenía un nombre particular y estaba asociado a un dominio en lo particular. Por ejemplo, Ra era el dios del sol, Baal era el dios de la guerra y así sucesivamente. Es decir, Moisés estaba relacionado con otros dioses, con los ídolos. Cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre, la respuesta fue sorprendente. Porque el Señor, ¿qué le respondió? Yo soy el que soy. Cuando el Señor le dice, ve ante Faraón, Moisés le pregunta, ¿y quién le voy a decir que me envía? Dile que el gran yo soy es el que te está enviando. Y así es como el Señor se presenta ante Moisés. Yo soy el que soy. Este es mi nombre para siempre. Éxodo 3, 14, 15 habla sobre este momento. Esta respuesta de Dios a Moisés, Dios mismo se está distinguiendo de todos los dioses extranjeros que la gente pudo haber conocido en aquel tiempo. Lo que está mencionando es que este Dios no se limita a un primer nombre o a un dominio en particular. Este Dios, el gran yo soy, es un Dios que no fue creado por manos humanas,
y que tampoco fue nombrado por el lenguaje humano. La declaración que leemos, yo soy, viene del verbo hebreo que significa ser o existir. Con esta declaración, Dios estaba presentándose y estaba declarando que Él era el Dios autoexistente, el Dios eterno, el Dios autosuficiente, el Dios inmutable, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Obviamente esto lo hace incomparable a cualquier otro dios egipcio o cananeo. Y durante la esclavitud en Egipto, muchos israelitas pudieron pensar que Dios había olvidado su pacto durante esos 400 años. Pero Dios le está diciendo a Moisés, dile al pueblo que yo soy el gran yo soy. Yo soy el gran yo soy, el Dios que nunca olvida, el todopoderoso, el grande, el omnisciente, el eterno, el autosuficiente, el inmutable. Yo soy el gran yo soy. Y esto era relevante, ¿por qué? Porque Dios demandaba una adoración exclusivamente para Él. ¿Por qué? Porque Él era incomparable. No era como otros dioses, no era como otros ídolos. En Éxodo 19, verso 4 al 6, acompáñenme ahí, vamos a hacer lectura de estos versículos. Éxodo 19, verso 4 al 6, dice, son palabras que el Señor habla al pueblo a través de Moisés. Y vea lo que el Señor dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, dice, si en verdad escuchan mi voz, y luego ¿qué les dice? Y guardan mi pacto, es decir, esa alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y el Señor le dice a Moisés, Moisés, esas son las palabras que yo quiero que tú les digas a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas esas palabras que el Señor le había mandado. Y vuelvo al punto, y todo el pueblo respondió unánimemente y todos dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Aquí lo que estamos viendo es, aquí vemos el sello de ese pacto de Dios con su pueblo. Esto implicaba un compromiso. Dios no liberó a Israel para que ellos vivieran apartados de Dios o para que ellos hicieran lo que quisieran, sino para que lo amaran por encima de todas las cosas. En Éxodo 24, verso 1 y 2, Dios le dice a Moisés que junto con él suban al monte los sacerdotes y los ancianos. Pero primero en Éxodo 24, 3, Moisés le informa al pueblo todas las ordenanzas, todo lo que el Señor había dicho, su ley, sus mandamientos. Y vemos aquí en Éxodo 24, 3 que Moisés reitera nuevamente ese pacto, ese compromiso. Y vemos cómo nuevamente el pueblo, y vuelvo a matizar esto, el pueblo acepta los términos de ese pacto con Dios. Y el pueblo dice, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Nuevamente lo encontramos aquí. Luego Moisés escribe todas las palabras que ha recibido en un libro, construye un altar, sacrifica varios bueyes, sella el pacto con sangre, vierte parte de la sangre sobre el altar, lee el libro del pacto al pueblo, rocía sangre sobre el pueblo, y la implicación es que el pueblo está tomando un juramento. Y si rompen ese pacto, su sangre será derramada como la de los animales y obviamente sufrirán las consecuencias de ese quebrantamiento a esa alianza. ¿Qué hace el pueblo? Y quiero reiterar esto, el pueblo expresa, escuche, el pueblo expresó su voluntad de acatar todos los mandamientos y las obligaciones ceremoniales que Dios había establecido. O sea, Dios no le impuso y forzó al pueblo a que lo siguieran o a que se comprometieran
Dios no forzó al pueblo a que lo amaran. El pueblo mismo, ¿qué dijo? En su ignorancia, o a lo mejor en su poco conocimiento, ellos dijeron, nosotros haremos todo lo que Dios dice. Es decir, sellamos ese compromiso con Dios. Esta es nuestra parte, hacer, obedecer a Dios en lo que Él nos demanda. Esto se conoce como un compromiso consensurado, es decir, que afectaría para siempre toda la historia de Israel. En este contexto es que se debe entender el sentido del pecado en el Antiguo Testamento, es decir, una infidelidad o una desobediencia o un quebrantamiento a ese pacto, a esa alianza, es lo que se conoce como una apostasía, es decir, un alejamiento a la fe verdadera, un alejamiento a la verdad. Y aquí, en esta parte de la historia, vemos que hubo una decisión de parte del pueblo, ¿cierto? El pueblo tomó la decisión. Dios propuso esa alianza, ese pacto. Yo los voy a bendecir. Si ustedes me obedecen, serán bendición, serán nación santa. Los haré mis sacerdotes. Y el pueblo dijo, tomamos la decisión de hacer todo lo que el Señor nos dice que hagamos. Ellos aceptaron el acuerdo, comprometiéndose a cumplirlo. ¿Qué es lo que sigue? Que ahora el pueblo debía actuar sobre lo estipulado en ese pacto. Y lo primero que establecía, la primera regla que establecía ese pacto, ¿qué fue? No tendrás otros dioses aparte de mí. Me amarás por encima de todas las cosas. Esa fue la primera regla de este pacto. Pero la historia bíblica nos muestra el incumplimiento de parte del pueblo de Israel a la obligación de esa alianza a la cual ellos mismos se habían comprometido. Vemos, por ejemplo, en Éxodo 24, 9 y 10, cómo Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, y los 70 ancianos subieron a medio camino del monte, tuvieron una celebración, vieron la gloria de Dios, pero en el versículo 12 de Éxodo 24, Dios llamó a Moisés a que subiera hasta arriba del monte para recibir las tablas de piedra que habían sido escritas por el dedo de Dios. Entonces Moisés sube dentro de la nube, permaneció allí, dice la Biblia, permaneció allí 40 días. Los capítulos 25 y del 25 al 31 de Éxodo dan el mensaje de lo que Dios le había dicho a Moisés. Cuando terminó de hablar, Dios le da a Moisés las 2 tablas del testimonio, capítulo 31, verso 18 de Éxodo, para que se las mostrara al pueblo. Estas 2 tablas eran una clase de documento del pacto de parte de Dios, firmado personalmente. Esto ratificaba ya ese compromiso de Dios con el pueblo. Pero, ¿qué sucedió durante esos 40 días que Moisés estuvo allá en la presencia de Dios? ¿Qué sucedió? 40 días. En 40 días, dice la Biblia, el pueblo ya había roto la promesa de ese compromiso. El pueblo había roto la promesa del pacto. ¿Y qué fue lo que hicieron? Un ídolo. Así lo dice la Biblia. Un ídolo. Se rompió la primera regla. En Éxodo 32:8 Dios dice, ante esto que el pueblo estaba haciendo, el Señor dice, tan pronto dice, esta versión dice, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Y Moisés ora por el pueblo ante esto. Ellos habían violado la primera regla de no tener otros dioses, de no adorar ídolos. Y ahí está el pueblo levantando un becerro de oro. Y Moisés ante esto comienza a interceder por el pueblo. Y dice el capítulo 32, verso 11 al 14, que Dios detuvo la destrucción. No derramó su ira sobre el pueblo inmediatamente. Cuando Moisés bajó al campamento,
Moisés mismo destrozó las tablas para demostrar, esto era un simbolismo, de cómo el pueblo había roto el pacto con Dios. Y después dice la historia bíblica que los hijos de Leví mataron a 3,000 hombres. En ese mismo momento, 3,000 hombres. ¿Quiénes fueron estos 3,000 hombres? ¿Por qué específicamente esos 3,000? ¿Por qué? Porque esos 3,000 hombres, la interpretación que se da es que fueron o pudieron ser los que impulsaron la idolatría y la inmoralidad en el campamento de Israel. Por decirlo de otra manera, esos 3,000 hombres fueron los que tomaron el liderazgo de esa conducta pecaminosa. Y después de que mueren esos 3,000 que son asesinados, dice la Biblia que Dios envió una plaga como un correctivo sobre el pueblo de Israel. Para una nación que se había comprometido y que en la primera oportunidad rompieron la primera regla. Pero vemos cómo Moisés comienza a suplicar por el pueblo y las oraciones de Moisés fueron escuchadas y el pueblo fue perdonado. Ahora aquí la pregunta es, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué sucedió con ese pacto al cual ellos mismos se habían comprometido no quebrantar? Pregunto, ¿no se identifica usted con el pueblo de Israel en ese sentido? Decimos y nos desdecimos. Decimos que sí y después terminamos haciendo lo que no era correcto. ¿Qué pasó con ese pacto? Vemos cómo el pueblo quebrantó ese pacto antes de que estuviera completado. Si este pacto hubiera estado basado en obras, escuche, si ese pacto de Dios con el pueblo hubiera estado basado en obras o en justicia estrictamente, el pueblo de Israel hubiera sido consumido en ese preciso instante. Pero vemos que a pesar de la infidelidad de este pueblo y de su quebrantamiento a este pacto, podemos ver cómo este pacto de Dios con el pueblo de Israel era un pacto que estaba basado en la gracia misma. ¿Y qué creen que fue lo que hizo Dios? Dios no desechó al pueblo, sino vemos que la historia bíblica, Éxodo 34, vemos cómo Dios, fíjense, muestra su misericordia ante ese desliz terrible que el pueblo había tenido, y Dios renueva el pacto y usa palabras que esclarecen este fundamento misericordioso. En Éxodo 34 Dios le dice a Moisés que haga nuevas tablas de piedra y que vuelva a subir al monte. Versículos 6 y 7, Dios se revela y también revela las nuevas bases de ese pacto renovado. Podemos leerlo en el versículo 6 y 7 que dice: pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, dice, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y el que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en el versículo 9 vemos que Moisés suplica: Señor, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Después leemos en el versículo 10 que el Señor le responde a Moisés diciendo: he aquí, voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y más adelante en el capítulo 34, verso 27 al 28, el Señor concluye este último encuentro en el monte Sinaí de esta manera. Dice la palabra, capítulo 34, verso 27 al 28, el Señor le dice a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua,
y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y dice la Biblia que bajó con su rostro brillando debido al tiempo que él había pasado con Dios. Esto habla de una regeneración espiritual, esto habla de una verdadera transformación. Cómo Dios mostró misericordia por un pueblo infiel. Pero ¿qué sucede? Sucede que la historia bíblica nos dice, a través de los libros del Antiguo Testamento, que lamentablemente una constante en el pueblo de Israel, ¿qué fue? Quebrantar ese pacto. Faltar a esa alianza. Vemos que una constante en los profetas fue denunciar las infidelidades de Israel. Y ellos hablaban de las consecuencias que se seguirían del incumplimiento de ese pacto, de las exigencias de esa alianza. Obviamente eran mensajes difíciles, mensajes duros para el pueblo. Pero más allá de esos anuncios proféticos catastróficos, los profetas siempre vislumbraban que el plan de Dios, el plan del pacto de Dios permanecería a pesar de la infidelidad de Israel. Y que era necesario que Dios tuviera que tratar con su pueblo. Y eso brindaba una perspectiva de esperanza, una perspectiva futura en el que Dios establecería una nueva alianza. Por ejemplo, el profeta Jeremías describe un nuevo pacto, una nueva alianza futura que estaría escrita ya no en tablas de piedra, sino que ahora, dice el profeta Jeremías, sería un pacto de Dios escrito en los corazones de los hombres. Ya no como la alianza en el Sinaí. Es decir, que ese pacto, esa enseñanza, ya no sería solamente una palabra escrita en piedras, sino que vendría ahora desde dentro del corazón humano, donde Dios sería el Rey y el Señor sobre todos. Leamos Jeremías 31, verso 31 al 34. Acompáñeme ahí, por favor. Jeremías 31, verso 31 y 34. Dice: he aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿qué dice? Un nuevo pacto, un nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Y vea lo que dice: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Estos versículos destacan esta nueva alianza en esa relación personal que Dios tendría con su pueblo. Ya no en tablas de piedra, sino en el corazón de cada uno de los creyentes. Otro ejemplo es el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, por su parte, proclama una alianza eterna en la que Dios otorgará al pueblo un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ezequiel 36, 26 dice: además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí hace referencia a un nuevo corazón, tanto en Jeremías como en el profeta Ezequiel. Este nuevo corazón es lo que ahora permitirá llevar a cabo una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios, es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios. Será una alianza eterna de paz, y mientras que Jeremías había prometido que la ley de Dios se escribiría en los corazones del pueblo, Ezequiel anuncia
que los corazones de los hombres serían reemplazados completamente. ¿De dónde debía surgir la obediencia ahora? Ya no meramente del establecimiento de una ley moral, sino la obediencia debía surgir desde dentro, del corazón de los hombres. Y aquí aplica el principio del primer mandamiento. ¿De dónde debe surgir nuestro amor a Dios? No desde el ceremonialismo de guardar una ley moral, de decir yo me porto bien, sino la demostración de nuestro amor a Dios surge. ¿Desde dónde? Desde dentro, desde lo profundo de nuestro corazón. Y a través de estos profetas, Dios está anunciando que Él pondría un corazón nuevo. Esto significa una mente y una voluntad renovada. Y pondría un espíritu nuevo, es decir, que ahora los motivos y los principios de nuestras acciones surgirían de esa purificación que la palabra de Dios hará en lo profundo de nuestro ser. ¿Y qué haría Dios? Pondría un corazón de carne, lo que está diciendo. Pondría un corazón de carne, es decir, eso significa un corazón que sea dócil, un corazón que sea enseñable, un corazón que sea humilde, apto para recibir la buena enseñanza de Dios, humilde para obedecer a Dios. En el capítulo 18, verso 31 de Ezequiel, vemos cómo el profeta Ezequiel le manda al pueblo y dice: haceos corazón nuevo y un espíritu nuevo. Yo reitero aquí el verbo haceos. Eso implica voluntad, eso implica la determinación, la decisión que tú y yo hacemos de querer amar a Dios, de obedecer a Dios. Y aquí dice en este versículo, en el versículo que estamos leyendo aquí, en el versículo 26 del capítulo 36 de Ezequiel, dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hago énfasis en esto, el mismo profeta Ezequiel nos manda a hacernos un corazón nuevo. Y después Él nos dice que es Dios quien va a poner un corazón nuevo en nuestra vida. ¿Qué implicación hay aquí? De este modo, lo que está haciendo ver el profeta Ezequiel es que hay una responsabilidad de nuestra parte para poder recibir esa gracia de Dios. Aquí claramente lo que está haciendo ver es que la responsabilidad del hombre y la gracia de Dios pueden ser coexistentes. Es decir, el hombre efectivamente no puede hacerse un corazón nuevo. El hombre no puede regenerarse a sí mismo. Es Dios quien hace esta obra sobrenatural. Sin embargo, para que la obra de Dios se efectúe, se requiere de la disposición del hombre. Es lo que está hablando aquí. Un ejemplo de esto es Filipenses 2, 12 al 13. El versículo 12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el versículo 13 nos dice: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí claramente vemos cómo la responsabilidad del hombre y la gracia de Dios son coexistentes. Ahora, este versículo de Filipenses 2, verso 12 y 13 nos deja claro una cosa. El amar a Dios, como lo dice aquí Pablo, demanda ocuparnos de nuestra salvación, pero no en el sentido de alcanzar la salvación por medio de nuestras buenas obras, sino en el sentido de manifestar nuestra salvación a través de nuestra obediencia como una evidencia de que amamos a Dios. Una ocasión le preguntaron a Jesús: ¿cuál era el mayor mandamiento de la ley? ¿Cuál era esa primer regla? Ese mandamiento que debía tomar una prioridad en todos. ¿Y Jesús qué respondió? Mateo 22, 37 y 38. Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice, ese es el primero y grande mandamiento. ¿Cómo amaremos a Dios? Con un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Es interesante que esta frase que leemos aquí
sobre esta respuesta de Jesús, es una frase que no aparece tal cual en Éxodo 20, cuando el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés. Aunque sí es una frase que podemos encontrarla en Deuteronomio, donde se hace referencia a los 10 mandamientos. Y Jesús citó Deuteronomio 6:5 específicamente. De hecho, cuando Jesús da esta respuesta de amar a Dios con todo el corazón, toda el alma, con toda tu mente, cuando Jesús da esta respuesta, lo que Él estaba diciendo es, les voy a decir lo que significa el primer mandamiento. El primer mandamiento significa que deben amar a Dios por encima de todas las cosas. Deben amar a Dios en primer lugar. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Quebrantó esa primera regla. Construyeron, edificaron ese becerro de oro y violaron ese primer mandamiento a los pocos días del pacto. Y Jesús está diciendo que amar a Dios implica ponerlo por encima de todo. Es decir, cualquier cosa por debajo de eso es una violación a la primera regla. Y es claramente, y aquí hago mención de este punto, es claramente insuficiente decir que creemos en Dios. El creer en Dios no te hace amarlo. Es decir, eso no nos pone muy por delante de los propios demonios, porque Santiago 2:19 nos dice que los demonios creen en Dios y ellos tiemblan. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, está diciendo, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Un simple teísta no guarda este mandamiento más de lo que lo puede hacer un ateo. O un deísta no lo cumple más que lo pudiera hacer un panteísta o un politeísta. Un heterosexual puede que no guarde este mandamiento más de lo que lo pueda hacer un homosexual, porque si usted le pregunta a un homosexual, ¿crees en Dios? Muchos le van a decir, sí creemos en Dios. La diferencia está en, ¿amamos a Dios? Amar a Dios es obedecerle, es confiar en Él. Dios nunca está satisfecho con un simple sentimiento intelectual y emocional de los hombres, que digan, sí, creemos en Dios, sino Dios reclama una creencia que manifiesta una consagración, una adoración, un amor, un servicio a Él. Algunos pueden decir, es que es difícil amar a Dios porque no podemos verlo. Eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Es que no vemos a Dios. Construyamos algo, un ídolo que podamos ver, que podamos palpar, que podamos sentir. Y su fe fue desviada. Alguno dirá, es que no, yo no puedo amar a Dios porque no lo veo, no lo siento. Pero ¿sabe? La Biblia dice que sí podemos amar a Dios aunque no podamos verlo. Por eso vino Cristo, iglesia. Por eso vino Cristo y por eso Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9. Por eso la Biblia nos dice que Él es la imagen misma de Dios, Hebreos 1:3. Y que en Cristo hemos visto su gloria como la del unigénito del Padre, Juan 1:14. De esta forma es como podemos honrar y amar al Padre. Aquel que ama al Hijo, ama al Padre. Aquel que ama al enviado, ama al que le envió, es lo que la Biblia nos enseña. Así que el cumplimiento del primer mandamiento, la primera regla, el cumplimiento de Éxodo 20, es amar a Cristo. Amar a Cristo con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. Hay muchas religiones en el mundo, bastantes. Es más, estamos hastiados de religiones, de creencias acerca de Dios. Pero todas las demás religiones desobedecen el primer mandamiento, rompen la primera regla. Porque si no amamos a Cristo en primer lugar, tampoco amamos al Padre por encima de todo. Si no amamos al Padre por encima de todas las cosas, no estamos obedeciendo este mandamiento. Y si no obedecemos este mandamiento, estamos pecando. Estamos pecando.
¿Cómo se prueba nuestra obediencia al primer mandamiento? Con nuestro amor a Cristo. Así es como se demuestra. ¿Cuál es nuestra lealtad hacia Él? Esa es la razón de por qué la ley es buena para nosotros en ese sentido, porque es parte del Evangelio, porque nos lleva al Calvario. Pablo mismo lo decía, es nuestro ayo, es decir, nuestro maestro que nos lleva hacia Cristo. Necesitamos el perdón de Dios, necesitamos la misericordia de Dios. Y es Dios quien va a poner en nosotros el querer como el hacer, cuando haya un corazón renacido, un corazón regenerado. Y nuestro amor a Dios es saber que Él está por encima de todos los demás, que Él está por encima de todas las cosas, entender que solamente hay un Dios y que solamente ese Dios es a quien debemos adorar, a quien debemos rendirle nuestra vida. En los evangelios Jesús habló de esos mandamientos en varias ocasiones. En una ocasión, dice la Biblia, un joven que era muy rico le buscó y le preguntó qué él tenía que hacer para lograr la vida eterna. Jesús le respondió: cumple los mandamientos. Y le recordó la segunda parte de los mandamientos, o ese grupo de mandamientos que se refieren específicamente al prójimo. No matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y madre. Y añadió como resumen: ama a tu prójimo como a ti mismo, le dijo a este joven rico. Cuando el joven rico le respondió que él cumplía los mandamientos desde que era pequeño, Jesús le pidió mucho más y le dijo: bueno, si realmente tú quieres la vida eterna, si realmente tú quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y compártelo con los pobres. Y después ven y sígueme. Es decir, después de que tú te hayas despojado de lo que más amas, podrás venir y amarme, podrás seguirme. ¿Y qué sucedió con este joven? Dice la Biblia claramente que aquel joven no pudo dejarlo todo. No pudo despojarse de lo que él más amaba en su corazón. Y esto le impedía poderle seguir. Porque su negación a desprenderse de todas las cosas estaba revelando el rompimiento de la primera regla. Es decir, Jesús evidenció que él no amaba a Dios por encima de sus propias posesiones, ni por encima de él mismo. No lo amaba. De los 10 mandamientos, 8 son negativos. ¿Sabía eso? De los 10 mandamientos, 8 son negativos, porque Dios sabe que el pecado nos lleva inevitablemente a la desobediencia de su voluntad. De modo que Él debe empezar, y fíjese cómo Dios en su sabiduría, Él comenzó empezando por decirnos qué es lo que no debemos hacer. Y ahí están estos 8 mandamientos en negativo diciendo: no tendrás otros dioses, no te harás imagen de ídolos, no usarás el nombre de Dios en vano, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. No. Si solo le decimos a las personas lo que deben hacer, ¿saben qué va a hacer la gente? Siempre nos van a decir: bueno, eso sí lo hago. Eso sí lo hago. Y seguro que en alguna parte de sus vidas lo hacen, lo llevan a cabo de forma parcial. Por ejemplo, tú le puedes decir a un hombre que ame a su mujer. ¿Y qué crees que va a decir la mayoría de los hombres? Sí, la amo, la quiero. Al menos es lo que te van a responder por algo que ellos hacen parcialmente. Pero si tú le dices a esos mismos hombres que no cometan adulterio, ahí viene el negativo: no cometerás adulterio, ¿sabes qué va a hacer? Va a ser un mandamiento que va a establecer restricciones sobre muchas cosas. Si le decimos a un hombre que ame a Dios, ¿qué crees que va a decirte el hombre? Te va a decir: sí, yo amo a Dios. Pero cuando le mencionas el mandamiento en su parte negativa que dice: no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, inevitablemente va a ser un hombre que debe admitir que en algún momento de su vida ha fallado.
y que ha tomado el nombre de Dios en vano más de alguna ocasión. El cristiano que ama a Dios no está libre de culpa en este aspecto. Ninguno de nosotros puede decir que nunca hemos tenido deseos, ambiciones, intereses, amores, pasiones, orgullo o egoísmo que nos hagan invalidar la primera regla. Obviamente el mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos, no te harás de ídolos. ¿Y cuántos ídolos no tenemos en nuestro corazón? Y no me refiero a una estatua de arcilla, de madera o de metal. Me refiero a tantas cosas que representan una prioridad en nuestra vida, que representan y son lo más importante en nuestros corazones. Y ahí es donde la ley comienza a marcar ese sendero. Y en este primer mandamiento, como Jesús mismo lo dijo, el primer mandamiento, el que es más importante de todos, en el momento en que nosotros invalidamos o rompemos este primer mandamiento, ¿sabes qué va a suceder? Es inevitable el incumplimiento de los demás. Si tú violas el primer mandamiento, vas a transgredir los otros 9. Inevitablemente. Inevitablemente. Y vemos aquí cómo el pueblo, ¿qué hizo? Rompió la primera regla a los pocos días. Ellos mismos se habían comprometido: haremos todo lo que el Señor nos diga. Y aquel pueblo que se suponía acababa de pactar una alianza, se cansaron 40 días, se cansaron, perdieron la paciencia. ¿Esto de qué nos habla? De sus voluntades tan débiles. Ellos vieron que Moisés se retrasó en el monte, que no volvía. Algunos pensaron, fíjense el rumor que se corrió: yo creo que Moisés ya se murió. ¿Y qué hicieron? ¿Saben qué? Vamos a recoger oro. Persuadieron a Aarón, recogieron el oro que llevaban, lo fundieron, hicieron un becerro para tener a algo que adorar. Y al mismo tiempo en que se les daba en la montaña el mandamiento de amar al Dios verdadero, de amar a Dios por encima de todas las cosas, en la planicie del monte, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Quebrantando ese primer mandamiento, haciendo un becerro de oro para adorarlo. ¿Qué nos muestra? ¿Qué evidencia esto que estoy mencionando aquí? Lo frágiles que pueden ser nuestras voluntades con respecto a nuestro compromiso de amar a Dios. Nada era más contrario al pacto que acababan de hacer, porque se habían comprometido a adorar al único Dios verdadero. Y al ver aquel espectáculo de idolatría, de celebración y de orgías, porque también es lo que se señala, Moisés se enfureció, tiró las tablas, se partieron, hizo pulverizar el becerro, esparció el polvo de oro al viento y volvió a subir ante la presencia de Dios para suplicar por el perdón del pueblo. Y Dios renueva ese pacto en misericordia y recibe otras tablas. Eso habla de la bondad que Dios tiene con nosotros, iglesia. Y este año, a través del inicio de esta serie, cada enseñanza va a representar también una resolución para este año 2022. Y yo quiero desafiarte a que cada semana tú te apropies de esas resoluciones, de esos compromisos con Dios. Y la resolución número 1 es esta, y termino: adquirir el compromiso de quitar de nuestra vida malas costumbres, malas amistades y todo aquello que pueda ser un impedimento para que Dios no sea lo más importante en nuestras vidas. Es el primer paso que damos en esta serie de enseñanzas. Esta semana, toma esta resolución. Adquiere este compromiso. Quita de tu vida aquello que es un estorbo en tu relación con Dios. Aquello que está impidiendo que Él sea lo más importante, que Él sea el primer lugar en ti. Quita ese estorbo en tu matrimonio, con tus hijos, en tu hogar, en tu familia, que está impidiendo que Dios no sea esa prioridad en sus vidas.
Así que esta es nuestra primera resolución en este año. Estaremos publicando en nuestras redes sociales sobre esto para que lo tengan presente, que lo mentalicen, que lo memoricen y que lo apliquen en sus vidas. Entonces, ¿cuál es esa resolución número 1 en este año 2022? Ayúdame, Señor, a quitar de mi vida costumbres, hábitos y compañías que pudieran ser un impedimento para que tú seas lo más importante en mi vida. Yo adquiero ese compromiso. Esta semana adquiera esta resolución número 1 de este 2022. Póngase de pie, por favor. Y vamos a terminar este tiempo adorando a Dios.